Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y en esta ocasión vamos a estudiar y aprender cómo hacer una fuente de tensión de alta precisión. Muy bien, antes de comenzar, aquí en la descripción de este video te voy a dejar el link de descarga de este proyecto para que lo descargues en tu computadora y lo vayamos revisando paso a paso. Muy bien, ¿de qué se trata este circuito? Como ustedes ven, yo tengo aquí calibrada una señal de salida, que sería una salida de voltaje. En este momento está calibrada a 6.17 volts. También tengo conectada una carga que es de 10 kilo ohms y un amperímetro que me está mostrando en todo momento cuánta corriente estoy consumiendo. Fíjense este efecto tan interesante. Yo cambio la carga, cambio el valor de la resistencia y eso automáticamente hace un cambio en la corriente. O sea, yo estoy consumiendo ahí 56 miliamperes. Ahí estoy consumiendo 1.5, ahí 7.76 y hay 0.61. O sea, hay una corriente variable, pero mi voltaje de salida está perfectamente constante y estable. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que tengo yo aquí es precisamente el funcionamiento y la utilidad de una fuente de tensión de alta precisión o un regulador de voltaje. ¿Por qué regulador? Porque ese voltaje no es constante, sino que yo lo puedo calibrar. Miren, aquí lo voy a ajustar a 7.7 volts y ese voltaje ya se queda fijo independientemente de la carga, mientras se respeten los límites de control que ahorita vamos a estudiar. Entonces fíjense ahí como yo ya lo calibré y sin importar la carga de salida, mi voltaje se mantiene estable. Entonces eso y otras cosas es lo que vamos a aprender en este video. Muy bien, vamos a comenzar con el análisis de nuestro circuito. Como ustedes observan, aquí tengo el circuito amplificador. Como en este y en todos los demás videos de este curso, nos estamos enfocando en el amplificador operacional 741, que es un circuito multiusos. Es un circuito multiusos que se comporta diferente dependiendo de los accesorios que le conectes. En este caso, nosotros lo tenemos configurado como una fuente de tensión de alta precisión. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? La clave de este circuito está en el diodo Zener. Como ustedes saben, un diodo Zener es un diodo que tiene una caída de voltaje en sentido inverso controlada y que se utiliza para regular voltaje. En este caso, este es un diodo Zener de 6 volts. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo conectas en sentido inverso, como se observa aquí en la figura, aquí, si medimos desde la Tierra a este punto, va a haber 6 volts exactamente, va a haber 6.1. Y independientemente del voltaje que se conecte aquí arriba, por ejemplo, podemos conectarlo a 10 volts, a 15 volts, a 30 volts. Si la resistencia es correcta, aquí siempre van a caer 6 volts. O sea, va a ser un regulador de voltaje. Entonces, esa es la clave para estabilizar el voltaje en la salida. Muy bien, ¿cómo funciona? Bueno, pues lo que se hace es que esa salida de voltaje controlada, que va a ser de 6.1 volt, pero que puede ser otro voltaje, se introduce aquí en la entrada no inversora. Ahora, nosotros sabemos por teoría que la diferencia entre las entradas de voltaje es 0. Por lo tanto, ese voltaje se debe presentar también aquí en la entrada no inversora. Para que se presente en la entrada no inversora, la salida tiene que compensar. Entonces la salida va a emitir el voltaje necesario para compensar esa señal. Y nosotros hemos agregado aquí una interfase de potencia por un transistor para tener más corriente de salida, ya que la corriente de salida del amplificador es muy limitada, es de 20 miliamperes. Sin embargo, tú puedes obtener mucha mayor corriente de salida sin ocasionar ningún problema de control, utilizando un transistor con emisor seguidor, que luego vamos a ir estudiando cómo funciona esto. Pero en sí nada más sirve para poder utilizar más corriente sin quemar el amplificador o salirte del límite de control. Entonces, cuando tú realimentas el emisor seguidor a una resistencia variable, tú puedes estar calibrando el voltaje máximo o el voltaje de salida del seguidor. En este caso nosotros tenemos un rango de control en el que podemos variar. Vamos a encender el circuito y vamos a ver cómo lo podemos regular. Miren, si yo lo bajo al mínimo, quiere decir que tengo directamente conectado el emisor seguidor
a la entrada no inversora. Entonces, ¿qué es lo que hace el circuito? Manda exactamente el mismo voltaje que tiene la otra entrada, porque como dijimos, en la teoría de amplificadores operacionales, la diferencia entre las entradas de voltaje es cero. Entonces, si está recibiendo 6.6 volt, 6.1 volt en la entrada no inversora, pues entonces la salida manda exactamente ese voltaje para que la entrada inversora esté al mismo voltaje. Y aquí lo vemos. 6.6 es lo que está enviando la salida. Esa salida viene a través de este cable, viene a través del emisor, viene por este cable y se alimenta directamente en esta entrada, lo que compensa y hace que las dos entradas estén al mismo voltaje. Perfecto. Ahora ese voltaje se va a permanecer constante independientemente de la carga, porque el amplificador operacional se va a guiar por voltaje, no por corriente. Entonces, aunque yo aumente o disminuya la carga, mi amplificador operacional va a responder emitiendo más o menos corriente para compensar ese cambio y que la salida se mantenga estable en 6.6 volts o en el voltaje que yo calibre. Entonces aquí podemos ver cómo el rango de control, yo puedo variar la salida entre 10 kilo ohms y entre el mínimo, que sería casi 0 ohms, porque tengo una resistencia serie de 100. Fíjense cómo ahí mi corriente es de 56 miliamperes, es mucho mayor a la corriente de salida del amplificador, y eso es posible por este transistor que está actuando como interfaz de potencia. Entonces el transistor no afecta el voltaje, pero sí afecta la corriente máxima que yo puedo usar, lo que me permite tener más libertad a la hora de trabajar. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo cambio este voltaje. Ahora, si yo cambio la resistencia de salida, ¿qué es lo que va a pasar con este circuito? Bueno, lo que va a pasar es que ahora el amplificador operacional tiene que enviar exactamente igual los 6 volts que necesita la entrada, pero ahora va a haber una resistencia serie aquí que va a tener una caída de voltaje. Entonces, como el amplificador no le importa cuánta corriente está pasando por aquí, sino que lo que le importa es que esta entrada tenga el voltaje, que la otra entrada tenga el mismo voltaje, lo que hace es enviar más voltaje de salida para compensar. En este caso está enviando casi el doble, 12.3. Eso es porque aquí va a caer una parte de ese voltaje y al final de cuentas aquí va a seguir habiendo 6.1, que es lo que se necesita para tener el mismo voltaje que este diodo. Entonces lo que hace, cuando tú aumentas esta resistencia y la disminuyes, el amplificador empieza a enviar más o menos voltaje para compensar esa diferencia, que es el voltaje que cae en esta resistencia. Nosotros aprovechamos ese efecto de compensación para regular el voltaje de salida. Entonces, sin meterte en la teoría, tú lo único que dices es ver, modifico el potenciómetro y mi voltaje aumenta, lo disminuyo y mi voltaje disminuye. Entonces, para ti, a grandes rasgos, va a ser nada más una perilla de control. Varías desde el voltaje del Zener hasta el voltaje máximo del amplificador, que son 13. Entonces tú disminuyes y aumentas. Y eso es todo lo que se necesita. Cuando tú llegues al voltaje que tú quieres calibrar, por ejemplo, tú quieres una salida exactamente de 10.3, ya te puedes poner a trabajar en tu circuito de control y aunque se varíe la carga, tu voltaje no va a variar. Ahora, utilidades. Este circuito nos va a servir para proyectos de instrumentación, de medición, de control PID, control proporcional, control integral, para acondicionamiento de señales, para puntos de referencia. Entonces todos los elementos de regulación de voltaje utilizan estas técnicas de regulación. De hecho, circuitos que ustedes conocen como el LM317, que son reguladores de voltaje, internamente tienen un principio parecido a este. O sea, realmente internamente tienen lo que son diodos Zener y amplificadores operacionales. Y con eso logran regular el voltaje que ustedes sin duda han llegado a utilizar en varios proyectos. Entonces, este es el principio de funcionamiento, solamente que haciéndolo tú mismo con los amplificadores operacionales y la resistencia,
tienes mayor control, tanto para diseñar la potencia de salida, como para diseñar el voltaje regulado, como para diseñar la capacidad de la carga y los límites de control. Entonces, si te enfocas tú en esos proyectos de mecatrónica, pues este circuito te va a ser muy útil. Entonces, nosotros vamos a dejar hasta aquí este video y vamos a continuar en una próxima ocasión.